Polarización. La polarización es un fenómeno característico de las ondas electromagnéticas y se debe a su naturaleza ondulatoria. La polarización describe el estado particular de vibración de los campos eléctricos y magnéticos de la onda electromagnética. Recordemos que la luz es una onda electromagnética y la luz polarizada es la radiación electromagnética que vibra en un solo plano perpendicular a la dirección de propagación. La vibración en un plano significa que el vector campo eléctrico de la onda luminosa oscila de forma paralela a un espacio de dos componentes rectangulares, como es el caso del plano de polarización XY. La luz natural o artificial es un tren de ondas de radiación electromagnética cuyos campos eléctricos oscilan al azar en todos los planos perpendiculares a la dirección de propagación. Cuando solo una porción de la radiación se restringe a oscilar en un solo plano, se dice que la luz está polarizada. Es por ello que la polarización se puede realizar en cualquier tipo de onda transversal en las cuales su oscilación se produce en todas las direcciones normales a la dirección de propagación de la onda. En las ondas longitudinales, como por ejemplo las ondas sonoras, no pueden ser polarizadas, porque su oscilación se produce en la misma dirección que su propagación. En la naturaleza, la luz se genera por un dipolo que oscila a una cierta frecuencia y por lo tanto genera un campo eléctrico variable. Este campo eléctrico implica la aparición del correspondiente campo magnético variable y ambos dan lugar a la onda electromagnética que se propaga según el vector de Poynting. Una antena es un emisor de onda electromagnética. Los campos eléctricos y magnéticos vibran en una única dirección. Para ese caso, tenemos una luz polarizada linealmente, representada en este gráfico. En este otro gráfico se representa el campo eléctrico y su correspondiente campo magnético. Si tenemos una gran cantidad de dipolos que emiten simultáneamente, por ejemplo, una lámpara, una vela, el sol, cada dipolo emite una onda electromagnética y todas las direcciones son igualmente probables. Entonces, tenemos una onda electromagnética no polarizada. Es por ello que la luz natural normalmente no es polarizada. Esta luz puede ser polarizada por diferentes procesos físicos, tales como la reflexión, la dispersión, la refracción y la birrefringencia, que es doble refracción. Esta luz polarizada tiene diferentes aplicaciones tecnológicas, como ser los anteojos para el sol, microscopios por polarización, pantallas de cristales líquidos, antenas para transmisión de ondas en la parte de las telecomunicaciones. Como vimos anteriormente, la luz natural es una luz no polarizada. Todas las direcciones de vibración son igualmente probables. Cada campo eléctrico tiene su contraparte perpendicular, que es el campo magnético, en el cual por una cuestión de simplicidad no se lo dibuja. La luz puede estar polarizada de forma lineal, circular o elíptica, dependiendo de la dirección de propagación de la onda. Vamos a ver primero polarización lineal. Se define a la dirección de polarización de una onda electromagnética como la dirección de vibración del campo eléctrico E. Z
va a ser la dirección de propagación y el plano X, Y va a ser el plano de vibración. Vamos a considerar dos ondas que son ortogonales entre sí, las cuales van a estar representadas por las siguientes ecuaciones: el campo eléctrico en X y el campo eléctrico en Y. En esta fórmula, E sub 0 es la amplitud del campo eléctrico, Z es la dirección de propagación de la onda, K es el vector de onda, omega es la frecuencia angular y T es el tiempo. Esta ecuación representa una onda que se mueve en la dirección Z, pero el campo eléctrico vibra en el eje X. Por otro lado, esta segunda onda también viaja en la dirección de Z, pero el campo eléctrico vibra en el eje Y, de manera perpendicular a la primera. Así, la onda resultante es esta ecuación, en donde el campo eléctrico E es igual a la suma del campo eléctrico sobre el eje X más el campo eléctrico sobre el eje Y. Esta suma de manera vectorial. Ahora, si el desfasaje entre las dos ondas es 0 o un múltiplo de 2π, las ondas van a estar en fase. Por lo tanto, la ecuación resultante la podemos escribir de esta manera: la amplitud del campo eléctrico en X más la amplitud del campo eléctrico en Y por el seno de K por Z menos omega t. Esta ecuación representa la dirección de polarización del campo eléctrico para una polarización lineal. Así también, el ángulo en el cual vibra el campo eléctrico neto lo podemos obtener mediante esta fórmula. La tangente del ángulo alfa es igual a la relación entre la amplitud del campo eléctrico en el eje Y dividido la amplitud del campo eléctrico en el eje X. La onda resultante tiene una amplitud fija y oscila a lo largo de una línea inclinada según una función senoidal en el tiempo. Un ejemplo de una polarización lineal son los anteojos parasol. Polarización circular. La polarización circular ocurre cuando la amplitud del campo eléctrico sobre el eje X y la amplitud del campo eléctrico sobre el eje Y son iguales. Y además existe una diferencia de fase de π sobre 2 entre el campo eléctrico en X y el campo eléctrico en Y. Es decir, vamos a tener una ecuación de campo eléctrico en el eje X, que va a ser la amplitud del campo eléctrico por el seno de K por Z menos omega t, y un campo eléctrico sobre el eje Y va a ser la amplitud del campo por el seno de kz menos omega t, más esa diferencia de π sobre 2. Obtenemos entonces la ecuación de una circunferencia. Producto de estas dos ondas vamos a tener un campo eléctrico resultante. La punta del vector de campo eléctrico de la onda rota perpendicularmente en el plano XY, trazando una circunferencia. Esta onda puede estar polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda. Es a la derecha cuando el vector campo eléctrico gira a la derecha respecto de un observador que ve venir a la onda. Va a estar polarizada hacia la izquierda cuando el vector de campo eléctrico va a girar hacia la izquierda respecto del observador que ve venir dicha onda. Un ejemplo de polarización circular son los anteojos de 3D de los cines, los cuales un ojo tiene polarización hacia la derecha
y el otro ojo tiene una polarización hacia la izquierda. Polarización elíptica. La descripción matemática de la polarización circular de la luz es la misma usada para la polarización elíptica. La diferencia es que tiene una diferencia de fase distinta a la circular y además las amplitudes no son iguales. Por lo tanto, esto genera una elipse en el espacio perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Consideremos dos ondas polarizadas linealmente según x e y, de amplitudes distintas y con una diferencia de fase arbitraria phi. Tenemos entonces un campo eléctrico en x que va a ser igual a la amplitud en x de dicho campo por el seno de k por z menos omega t, y un campo eléctrico en y, el cual va a ser la amplitud en y de dicho campo por el seno de k por z menos omega t, más esa diferencia de fase arbitraria. La ecuación que describe el estado elíptico de la polarización de la luz, considerando que se genera una elipse perpendicular a la propagación de la onda, es esta que vemos aquí. El campo eléctrico en x dividido la amplitud del campo eléctrico en x al cuadrado, más el campo en y dividido la amplitud del campo eléctrico en y al cuadrado, menos 2 veces el campo eléctrico en x dividido la amplitud en x por el campo y dividido la amplitud en y por el coseno de phi. Todo esto es igual al seno cuadrado de phi. Vemos entonces que la punta del vector de campo eléctrico de la onda va a rotar perpendicularmente al plano XY, trazando una elipse. El ángulo formado con respecto al plano XY del sistema de coordenadas es esta ecuación que está acá. La tangente de 2 alfa es igual a 2 veces la amplitud del campo eléctrico en X por la amplitud del campo eléctrico en Y por el coseno de phi, dividido la amplitud del campo eléctrico en X al cuadrado menos la amplitud del campo eléctrico en Y al cuadrado. Ahora bien, si el ángulo alfa es igual a 0 y el ángulo de desfasaje phi es igual a más o menos pi sobre 2 o un número entero impar por pi sobre 2, la ecuación de la elipse nos va a quedar de esta forma. Es decir, la polarización elíptica pasa a ser una polarización circular. De la misma manera, si ese ángulo phi es igual a n por pi, siendo n un número entero par, nuestro campo eléctrico en Y va a ser la amplitud del campo en Y dividido la amplitud del campo en X por el campo eléctrico en X, o si ese ángulo phi se multiplica por un número entero impar, va a tener un signo negativo, es decir, va a cambiar de sentido. De esa manera vamos a estar en presencia de una polarización lineal. En este gráfico vemos varios estados de polarización para distintos desfases, donde el campo eléctrico en X es diferente al campo eléctrico en Y. Y aquí tenemos gráficamente los tres tipos de polarización que vimos: la polarización lineal, la polarización circular y la polarización elíptica.